Bueno, nos hemos venido hasta aquí, hasta Tanti, para hablar con alguien que tiene una historia bastante interesante, pero no es cordobés, No, sanjuanino, ¿no es San Juan, cierto? San Juanino. Un gusto, Jorge, compartir con vos y con toda la teleaudiencia de OC, de Canal 3. Oliva, Canal 3 de Oliva, así que un gusto. Soy Raúl Cajas desde la provincia de San Juan, o sea, sanjuanino, ¿no? Pero establecido aquí en Tanti, ya hace algunos años, 15 años, veterano de 15 guerra de años. Malvinas. Veterano de guerra. Y justamente esto nos trae, ¿no? Veterano de guerra de Malvinas, pero bueno, por ahí ustedes se preguntarán si ya tenemos veteranos en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué ir a buscar un veterano afuera? Pero hay una parte, más allá de toda la vivencia que pudo tener, que nos estuvo comentando fuera de cámara, Sí. que fue bastante, digamos, cruda, ¿no es cierto? Hay algo en particular que me llamaba la atención y es que fui elegido entre 20 solamente, que lograron volver a la isla. Y bueno, que lo eligió en su propio gobierno ahí en Sí, San sí. Juan. ¿Cómo fue todo eso? Quiero aprovechar antes de entrar en el Sí, tema, saludar a todos los veteranos de guerra, familiares de veteranos de Oliva, claro, provincia de Córdoba, una estirpe también de gente valiente, ¿no? Y que dejó mucho también en las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas. Bien, sanjuanino dije de origen, nacido en la provincia de San Juan, y bueno, a los 16 años tomé una decisión, yo creo que es muy importante, bueno, para todos los jóvenes también que tienen que tomar decisiones. Bueno, yo tomé por el ejército, ¿no? De involucrarme en el ejército argentino y bueno, 2 años participando en la carrera como suboficial y bueno, en el año 82, en abril, el 2 de abril, ya es una fecha reconocida, ¿no? Bueno, tuve que participar en la gesta de Malvinas. Pasaron unas situaciones tremendas, difíciles, muchas veces para un joven de tan corta edad, una experiencia tan fuerte, tan dura. 18 años tenía 18 cuando años, estuvo en Malvinas. 18 años, 18 años cuando participé del conflicto armado ¿Cuántos chicos de 18 años vio ahí? y eran pocos, pocos porque ya la clase que estaba prestando servicio en el ejército o en distintas fuerzas de las Fuerzas Armadas, ya esa clase todavía no entraba en el servicio militar, ya todavía faltaba poco, así era poca la cantidad de soldados con esa edad o suboficiales mucho más de 18 años, pero esa era la edad que tenía. Es casi inimaginable a los 18 años tener que vivir algo tan tremendo como una guerra. Y recuerdo una historia que usted me contaba de cuando venía un avión arrasando que tira una bomba y justo usted estaba y se salvó por quizás milímetros de las esquirlas y escuchó todo el tremendo sonido posteriormente, después cuando destruyen el lugar donde estaban comiendo. ¿Cómo fue vivir a los 18 años un trauma tan grande como eso, no? Sí, es cierto. La verdad que no estamos preparados, ¿no? Esto la psicología le llama resiliencia a este estado, o sea, de las capacidades de las personas para soportar distintas presiones, distintas situaciones por las cuales se toca atravesar. Pero siendo tan joven, y dura situación, claro, yo había tomado la decisión acerca de tomar las armas y toda esa cuestión, pero nunca imaginé que podía llegar ese momento de participar de una guerra, si bien teníamos una instrucción, como comentamos fuera del aire, de instrucción dura, una preparación extrema en lo que es combate y bueno, preparación física, psicológica. No así los soldados que estaban en ese tiempo prestando un servicio de forma obligatoria, así era en ese tiempo. Así que fueron momentos muy duros, pero pasada la guerra, como hablaba, fui seleccionado por el gobierno de la provincia de San Juan, a quien agradezco mucho la oportunidad de volver, después de a los 40 años, volver a Malvinas. Y fue una experiencia realmente muy dura, porque era como rebobinar en el tiempo, ¿no? Los lugares y las distintas situaciones, y aún en algunos momentos así escuchar los gritos, ¿no? De soldados, las explosiones y bueno, lo que es un combate realmente, algo que tal vez en las películas lo había visto, pero nunca pensé, como dije, si bien elegí la carrera, pero nunca pensé estar en esa situación tan difícil.
Sí, y una de las cosas que por ahí charlábamos y preguntaba es, ¿volvería a la isla después de haber vivido de nuevo el regreso, ¿no? El volver. Si tuviera la posibilidad de ir de nuevo, tal vez de vacaciones, o como fuera, ¿volvería? Sí. Yo dije que no, o sea, ya bastó con esa segunda oportunidad que tuve de visitar y no se las recomiendo a mis compañeros porque me preguntan por ahí camaradas de guerra y veteranos de guerra que qué tal la experiencia y para mí fue dolorosa porque era como volver al pasado en el tiempo y bueno, y recordar y esas heridas que a veces cuestan sanarlas, ¿viste? Mm. El tiempo, bueno, mi cable a tierra, vamos a decirlo así, bueno, fue el Señor, las cosas espirituales, la Biblia, la palabra del Señor, que fue la descarga que tengo y la ayuda que recibí espiritualmente para poder sanar esas heridas del pasado, ¿no? Así que no volvería otra vez a esa situación. Heridas literalmente, ¿no? No solamente estamos hablando de algo emocional, Mm, sino que hasta el día de hoy usted eh, padece, digamos, heridas físicas sí. que acarrea, ¿no es cierto? Sí. Sí, tengo patología, bueno, el regreso de Malvinas, la Convención de Ginebra, las distintas organizaciones mundiales consideran al veterano de guerra como una persona que tiene problemas, claro, postraumáticos se llama, una enfermedad postraumática acerca de la guerra. Y claro, yo lo pude experimentar en los sueños, por ejemplo, en las noches, despertándome con agitación y pesadillas constantemente, así que estuve sometido bajo tratamiento psicológico por mucho tiempo, hasta el año 99, 2000, y un seguimiento de parte de sanidad, digamos, de la sanidad psicológica y física, congelamiento en los pies también, tuve pie de trinchera, se conoce como pie de trinchera, es el congelamiento, la pérdida de sensibilidad, claro, pies y, claro, los dedos y los pies casi completamente, sometido por mucho tiempo a tratamientos por justamente debido a las consecuencias, el clima, las distintas situaciones de frío y que no estábamos preparados ni física, ni psicológicamente, ni con los recursos materiales que necesitábamos. Y también los oídos, ¿verdad? Hipoacusia también, quiero decir que era suboficial de artillería, así que con cañones de Otomelara, es origen francés, de 110 milímetros, y bueno, y cada tiro de esos cañones iba retumbando, ¿no? Así que bueno, esas consecuencias pude experimentar. ¿Y cómo fue cuando estaba ahí en la isla, caminaba y los mismos los lugareños lo veían? ¿Cómo fue la recepción de ellos y la de ustedes hacia ellos también? Dos cosas ahí que quiero destacar, ¿no? Una fue la primera visita, o sea, el tiempo de guerra. En el tiempo de guerra, los kelpers, que son personas que han nacido de ingleses, una mezcla inglesa con argentinos, establecidos ahí en Malvinas, kelpers se le decía, y que fueron evacuados. Las Islas Malvinas fueron evacuadas, se dio un aviso para toda aquella persona que quería, porque la guerra era inminente, entonces tenían que salir de ese lugar y quedó una familia argentina que es la cual nos asistía, la señora era cordobesa, me acuerdo, y nos asistían, nos conseguían alimentos, porque eso era algo de extrema necesidad y muy escasos los alimentos, entonces para esa situación. Y otra cuestión es cuando fuimos, que en el año 2017 el gobierno de la provincia de San Juan, como decía recién, nos dio la oportunidad de visitar y volver nuevamente. Y claro, y encontré un clima muy hostil para con nosotros. Ya la población ha crecido, había crecido, y claro, como que no había un reconocimiento o un respeto para con nosotros, ¿eh? Entonces, mucha hostilidad, eso sería la palabra Los in- correcta. ¿De qué forma se manifestaban la hostilidad? Cuando nos caminábamos por las calles, recordamos que Puerto Argentino, ex Puerto Stanley, lo que era en ese tiempo, es una ciudad muy pequeña, algo muy pequeño nomás. Y bueno, cuando caminábamos, recorríamos el lugar o salíamos a hacer compras, bueno, gente que pasaba en vehículos y nos gritaban insultos y toda
esa cuestión. Y no estar, una cuestión que muchos compañeros dicen que no lo permiten, tampoco, no quieren volver por esto, por el pasaporte, porque exigen el pasaporte para entrar a Malvinas, y muchos compañeros dicen que si tenemos, nos humillamos, vamos a decirlo así, a esa petición, a esa obligación, a ese requisito para poder entrar, es como que le está cediendo los derechos que es de ellos. Claro, Entonces muchos no están de acuerdo, pero claro, es lo que hay. claro. Y otra de las cosas también, porque ahora, bueno, cuando hablamos de esto, la bronca, ¿no? De lo que se toca vivir hoy en día después de todo lo que ya se vivió, pero al mismo tiempo en el proceso mismo de la guerra, nos contaba las peripecias que tenían que hacer para poder conseguir un poco de alimento, poder sentirse un poco nutrido y que cuando se termina la guerra, usted hace un descubrimiento que para mí fue muy triste escucharlo. Y es cuando ellos tenían que vaciar los almacenes. ¿Qué es lo que vio ahí? Sí, es cierto. La rendición fue el día 14 de junio del 1982. ¿Y qué había sucedido después? Claro, de 64 días. Yo estuve 64 días en la defensa de Puerto Argentino con el Grupo Artillería 3 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Y la necesidad, imagínate que nosotros estábamos en la defensa de Puerto Argentino, estábamos muy cerca a lo que es la ciudad, el pueblo en sí, y la gente que estaba alejada a 200, 100, 10, 15, 20, 50 kilómetros, era inalcanzable los alimentos. Entonces, nosotros podríamos tener mayor probabilidad de acceder a los alimentos, pero no era así. Y el día de la rendición, algo que te contaba fuera de cámara, era que los galpones que estaban con logística, con alimentos, con ropa, yo no tenía ya más media, andaba con, a causa de ese frío, ¿no? Todas esas cosas, las medias, ya la ropa ya estaba desgastada, no servía, y usaba bolsas de nylon para cubrir los pies. Y ese día de la rendición, bueno, las calles de Puerto Argentino se vieron cubiertas con alimentos no perecederos, ropa que estaría guardada, me imagino, en algunos galpones por ahí, y estaban las calles todas cubiertas con esos elementos para que los soldados pudieran nutrirse, justamente alimentarse y buscar la protección, alimentos, ropa, todas las cosas que por mucho tiempo, o sea, 64 días fueron mis días en Malvinas y bueno, que no podía acceder a esa ropa. Recién al último poder verlos debe de haber sido desgarrador, me imagino. Me imagino que desgarrador. Y otra historia que me contaba y que también es triste, ¿no? Que tiempo después, ya terminada la guerra, lo llaman para recibir un bono. Sí, sí. Ese bono era de 5.000. Sí, era mucho dinero. Fue en el 1986. 1986, en el ejército, recuerdo, a la fuerza a la cual pertenecía, me llaman, me citan. Yo ya estaba bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, debido justamente al trauma de guerra. Y me decían que, claro, era una, vamos a decir, tipo una indemnización que iba a ser y los iba a alcanzar a todos los veteranos de guerra de Malvinas. Y bueno, pude cobrar en ese tiempo, era mucho dinero, era 5.780 pesos, era mucho dinero actualizado. Bueno, y me decían que había el dinero que la nación argentina, cada ciudadano había aportado, bueno, y que todo eso estaba, el oro, lo que se dio, lo que se entregó para, justamente para el ejército y para apoyar esta gesta. Lo hicieron pasar a un Sí, lugar donde usted exactamente. supuestamente presenció. Exactamente. Claro, me dijeron, mire, venga acá, me llevaron a un lugar, acá están tipos, una galería, ¿sí? Y habían tipos, ¿cómo se llaman? Caja fuerte. Cajas fuertes, cajoneras, todo con llave, todo bien protegido. Y decía, mire, acá está todo lo que la nación argentina, cada habitante se dio, anillos, pulseras, y todo esto es dinero, dice que va a ser destinado para todos ustedes. Usted hoy está cobrando una parte de lo que más adelante va a cobrar la totalidad, pero una parte para usted y queremos, dice, que usted vaya
y anuncia a los otros veteranos de guerra que ese dinero está, porque según la convención, tratados internacionales aprueban, o sea, y las Naciones Unidas aprobaban ese dinero justamente para cada veterano de guerra, cada persona que participaba en un conflicto armado. Imagino que se le debe haber entregado mucho dinero a cada veterano, ¿no? Negativo, no, 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 no. Hasta el día de hoy, bueno, ha pasado mucho tiempo y no hay ninguna respuesta a muchos reclamos que se vienen haciendo por distintas organizaciones de veteranos de guerra, pero no, no hay respuesta positiva a la petición. Qué triste, ¿no? Esta historia, porque después de haber luchado una guerra, siendo tan joven incluso, ¿no? Eh, la guerra no acaba. Siguen luchando y con el mismo, ahora con el gobierno argentino, ¿no? La verdad que a mí, cada vez que escucho de todo esto y cuanto más detalles me entero, más me entristece. Fue muy triste nuestro regreso a la tierra, al continente, vamos a decir, después de esa de la batalla, de la gesta, ¿no?, de Malvinas, porque eso es de público conocimiento que nos traían como escondidos, ¿viste? Como que fracasamos, el fracaso sería como culpables de haber perdido, o sea, porque las informaciones por ahí como que se cambiaba. Había información de inteligencia o contrainteligencia, como le quieran llamar, y por ahí se decía que estábamos ganando, cuando era todo lo contrario, ¿viste? Y venir en una condición de esas, derrotados, ¿viste? Y fuimos preparados para esto, justamente entrenados, ¿viste? Y aún el himno que lo cantamos con tanta pasión y con tanto fervor, que dice, o juremos con gloria morir. O juremos, y se canta y es una pasión, ¿no? Pero cuando se llega al estado y una persona puede experimentar esa caída, esa pérdida, esa derrota, claro, ya no es lo mismo. La vida para una persona, sí, hablaba de las distintas capacidades de las personas, pero es una carga que la llevas de por vida, me parece. Preguntás a uno, otros combatientes, y todos coincidimos en eso, que es algo muy fuerte que queda arraigado en el corazón y en la mente por sobre todas las cosas. Y esto decía, por ahí ya para cerrar, que usted por medio de la fe pudo sobrellevar y sobreponerse a muchos de estos traumas, ¿no? Y quería que usted pueda cerrar esta entrevista dando un mensaje a compatriotas, a gente que tal vez no fue a Malvinas, pero que también están pasando por su guerra interior, por sus pequeños traumas, tal vez con otras cosas y demás, a gente que está pasando dificultades y usted pueda transmitir el mensaje que desee a cada uno de ellos. Tuve una oportunidad muy preciosa que pude experimentar en el segundo viaje a Malvinas, que me dieron la oportunidad de hacer una oración en Darwin, en el cementerio, y realmente es muy impresionante el momento, ¿no?, el escenario que me tocó vivir. Y yo toqué, o sea, cité la Biblia en Juan capítulo 11, en el Evangelio de San Juan capítulo 11, cuando habla Cristo, Jesucristo, el Mesías, y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice, no morirá jamás, ¿viste? Si vive, si cree en mí, no morirá jamás. Bueno, más o menos parafraseado. Y es esto, lo que yo transmití a mis amigos, mis compañeros que pudieron viajar conmigo, que Él es la vida, ¿viste? Y que el que cree en Cristo, las cosas espirituales son mucho más fuertes que las cosas reales. Y Él puede traer sanidad, a esas heridas que están en el corazón, en la mente, Él puede cambiar las trayectorias de la vida. Y cada oportunidad que tengo lo predico y lo enseño e insto a mis amigos, veteranos de guerra y todo eso, a que le den una oportunidad al Señor en el corazón, porque Él es el único que te puede sacar de ese estado. Así que esas serían mis palabras, mis consejos. Muchas gracias a todos por escuchar Gracias. y gracias Raúl por el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias a toda la gente de Oliva, bueno, un abrazo grande de los veteranos de guerra. Y quiero recordar a Adrián Busto también, hay un poquito más al sur, en Villa María. Así que bueno, hay un compañero mío
que quedaron, bueno, los restos más bien en el Ara General Belgrano. Él sufrió, así que un abrazo grande a toda la familia y bueno, y Olivas también. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad.